Nuestro equipo está conformado por Morales de la Cruz, Daniela Patricia, Rodríguez Jiménez, José Manuel, Toledo Sánchez, Carla Aide, Cruz Jaramillo, Fernanda Yoselín. La experiencia educativa es Laboratorio de Físico-Química y el docente es Luna Sánchez Raúl Alejandro. Como objetivo, esta práctica tiene determinar la propiedad de densidad de diferentes sustancias puras y en solución a través de diferentes métodos experimentales. También relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias mediante el análisis de los datos experimentales. En introducción tenemos que la densidad se puede definir en base a sistemas absolutos, sistemas gravitacionales. Densidad es la relación de la masa con el volumen del cuerpo. Es decir, densidad es igual a masa sobre volumen. Peso específico es la relación del peso del cuerpo con su volumen. Peso específico es igual a peso sobre volumen. Otras magnitudes relacionadas con el concepto de densidad son las siguientes. Número 1, densidad absoluta. A una temperatura determinada es la relación densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad relativa, relación de la densidad absoluta de la sustancia. Problemas con respecto a la densidad absoluta de una sustancia patrón, dando como resultado una cantidad adimensional, lo cual nos da la diferencia entre la densidad absoluta y la densidad relativa. Tenemos métodos para determinación de densidad en líquidos. Método del pignómetro. El pignómetro es un frasco de cuello angosto y esmerilado, provisto de un tapón de vidrio alargado y atravesado longitudinalmente por una horadación de diámetro pequeño. La característica fundamental de un pignómetro es el tener un volumen constante que no debe confundirse con la capacidad que en algunos casos trae marcada el aparato. En realidad su volumen constante se desconoce y por otra parte no es necesario conocerlo, pero precisamente para lograr esta característica se ha ideado dotar el tapón de la parte alargada y horadada, pues las variaciones en el volumen del pignómetro debidos a los cambios de temperatura se ven reflejados en el nivel del líquido que lo llena en la parte del tapón. Cuando esto sucede, debe rellenarse y agregarse del mismo líquido hasta que éste enrase en la parte superior del tapón. Método del densímetro. El método del densímetro se basa en el principio de Arquímedes aplicado al caso particular de un cuerpo que flota. Cuando un cuerpo sólido insoluble se introduce en un líquido pueden ocurrir tres casos. El primero es que el cuerpo se hunda, el segundo es que el cuerpo quede suspendido en el seno del líquido y el tercero es que el cuerpo flote. Analizando los tres casos, hay dos fuerzas fundamentales. La primera es que el peso del cuerpo, que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, y la segunda es el empuje, que es una fuerza vertical dirigida hacia arriba. Tomando en cuenta las dos fuerzas mencionadas anteriormente, cuando el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Si el peso es igual al empuje, el cuerpo queda suspendido en el seno del líquido, conservando la posición que se le dé. Si el peso es menor que el empuje, el cuerpo flota. Los densímetros comúnmente utilizados son de peso constante y volumen variable, lo cual significa que el peso de ellos es constante y que el volumen de su parte sumergida varía de acuerdo con el peso específico del líquido en el cual se introduce. Estos densímetros están formados por un tubo de vidrio delgado que recibe el nombre de vástago, dentro del cual va la escala correspondiente. Este vástago sufre un ensanchamiento en su diámetro para constituir el bulbo, el cual lleva en su parte inferior un material denso, perdigones de mercurio, formando así el lastre que permite al densímetro flotar en su posición vertical. Materiales. Pignómetro. 3 densímetros. El primero de 0.7 a 1.2, el segundo de 1 a 1.2 y el tercero de 1.8 a 2. Dos vasos de precipitado de 100 mililitros o de 250 mililitros. Embudo de filtración de cuello largo. Probeta de 100 mililitros o de 250 mililitros. Pipeta de 10 mililitros. Perilla. Muestras. Agua destilada. Miel. Suero. Refresco. Yogurt. Leche. Vinagre. Aceite. Shampoo. Jabón líquido.
cualquier muestra líquida de interés. En todos los casos se requiere un volumen mínimo de 250 mililitros. Material adicional: marcador permanente, franela, jabón líquido para trastes, fibra o esponja, jabón líquido para manos, toalla pequeña, toallitas de papel, alcohol etílico. Procedimiento. Método del densímetro. Introducir el líquido cuya densidad va a ser determinada en la probeta del volumen especificado hasta alcanzar la capacidad. Colocar sin que roce las paredes de la probeta, dando un giro. Un densímetro previamente limpio y seco, con una escala que corresponda aproximadamente a la densidad del líquido problema, en el caso de que se desee identificar sustancias puras cuya densidad se conoce. En el caso de que no se conozca la naturaleza del líquido, colocar densímetros por tanteo en el líquido hasta encontrar el adecuado. Una vez que se estabiliza el densímetro, lea la escala que corresponde al nivel del líquido problema y obtenga la densidad relativa a la temperatura existente. Procédase de la misma manera con los demás líquidos. Una vez utilizándose los densímetros, lavarlos y secarlos perfectamente para guardarse. Método del picnómetro. Determinar el volumen del picnómetro de la siguiente manera. Pesar el picnómetro vacío y seco, llenarlo con agua destilada a una temperatura determinada y por diferencia de pesada obtener la masa del agua. Recurrir a las tablas de propiedades del agua y obtener la masa, su densidad a la temperatura de trabajo. Con los datos de masa y densidad calcular el volumen. Una vez conocido el volumen real, calcular la densidad absoluta de cualquiera de las sustancias. Para el método de densímetro, primero lo calibramos utilizando agua destilada, ya que, como sabemos, su densidad debe ser de 1. Posteriormente llenamos la bureta hasta 240 mililitros para después introducir el densímetro con mucho cuidado evitando que tocara las paredes de la bureta, dándole en el proceso un pequeño giro y soltándolo con mucho cuidado. Como era de esperarse, nuestro resultado fue 1. Sabiendo que nuestro instrumento estaba calibrado, procedimos a medir la densidad de las demás sustancias en un orden conveniente, sobre todo para la limpieza y el lavado de nuestros materiales. Empezamos por el agua, el refresco, el vinagre, el yogur, la leche, etc. Cuando estábamos con la miel surgió un pequeño detalle, ya que no contábamos con un aparato que midiera el rango de densidad en el que estaba la miel. Sin embargo, este problema fue solucionado ya que posteriormente pudimos obtener su densidad con el siguiente método. No se ve, ¿verdad? A continuación, nuestra tabla de resultados para el método de densímetro. Para poder realizar los cálculos necesitábamos la densidad del agua a 20 grados centígrados, que en este caso y a partir de tablas obtuvimos que es de 0.998 gramos sobre centímetro cúbico. Para obtener nuestra densidad multiplicamos este valor por la densidad relativa que nos arrojaba el valor del densímetro al realizar la medición.
Para el agua destilada obtuvimos un valor de 1 en el densímetro. Esto quiere decir que su densidad es de 0.998 gramos sobre centímetro cúbico. Para el vinagre obtuvimos un valor de 1.005 y un valor de densidad de 1.0029 gramos sobre centímetro cúbico. Para el refresco, el densímetro arrojó un valor de 1.022 y su densidad fue de 1.019 gramos sobre centímetro cúbico. Para la leche se arrojó un resultado de 1.024, obteniendo así su densidad de 1.021 gramos sobre centímetro cúbico. Para el yogur obtuvimos un valor de 1.058 en la medición y un valor de 1.055 gramos sobre centímetro cúbico en su densidad. Para el shampoo obtuvimos un valor de 0.970 en el densímetro y una densidad de 0.968 gramos sobre centímetro cúbico. Para el jabón líquido obtuvimos un valor de 1.020 en el densímetro y una densidad de 1.017 gramos sobre centímetro cúbico. Para el aceite fue de 0.925 en el densímetro, obteniendo una densidad de 0.923 gramos sobre centímetro cúbico de densidad. Por último, en el caso de la miel, no obtuvimos un valor debido a que no contábamos con un instrumento adecuado que encajara en la escala para obtener su densidad. En el método del pignómetro, el peso en seco fue de 30.3537 gramos. Por lo tanto, fuimos vaciando una muestra de cada sustancia en el pignómetro para posteriormente ser pesado en la balanza analítica. Una vez obtenido el peso de nuestra sustancia en el pignómetro, pudimos calcular su densidad a partir de una diferencia del peso de la sustancia en el pignómetro menos el peso del pignómetro en seco, dividido entre el volumen de nuestro pignómetro, que en este caso era de 50 mililitros, obteniendo así nuestro valor de densidad. A continuación, nuestra tabla de resultados para el método del pignómetro. Recordando que el cálculo que se realizó fue el de la masa de la sustancia en el pignómetro menos el de la masa en seco del pignómetro sobre el volumen. En el caso del agua destilada, nuestro peso fue de 80.4565 gramos y nuestra densidad de 1.002 gramos sobre mililitro. En el caso del vinagre, nuestro peso fue de 80.5431 gramos y nuestra densidad de 1.0037. En el caso del refresco, nuestra densidad fue de 80.4490 gramos y nuestra densidad de 1.0019 gramos sobre mililitro. En la leche, nuestro peso fue de 81.7251 gramos y nuestra densidad de 1.027 gramos sobre mililitro. Para el yogur, nuestro peso fue de 83.7380 gramos y nuestra densidad de 1.067 gramos sobre mililitro. Para el shampoo, nuestro peso fue de 81.8335 gramos y nuestra densidad de 1.0295 gramos sobre mililitro. En el jabón líquido, nuestro peso fue de 81.9101 gramos y nuestra densidad de 1.031 gramos sobre mililitro. Para el aceite, nuestro peso fue de 73.3360 gramos y nuestra densidad de 0.9196 gramos sobre mililitro. Para la miel, nuestro peso fue de 101.3918 gramos y nuestra densidad de 1.4207 gramos sobre mililitro. Por último, tenemos nuestra tabla general de resultados finales en el que incluimos las densidades por el método del densímetro y por el método del pignómetro. Es de resaltar que a pesar de que no obtuvimos resultados perfectamente equitativos o iguales en ambos métodos, la mayoría sí coincide o al menos es congruente con lo que resalta la teoría y con los datos que obtuvimos. Sin embargo, en el caso del refresco, el shampoo y el jabón líquido obtuvimos unos resultados considerablemente diferentes. Esto lo podemos atribuir a distintos fenómenos. En el caso del refresco, se lo atribuiría a que cuando se realizó la pesada en el pignómetro,
todavía se encontraban unas pequeñas burbujas de CO2 en la superficie del líquido, causando así que pudiera causarse una variación en los resultados de la pesada. En el caso del shampoo y el jabón líquido, la naturaleza viscosa de la sustancia nos dificultó un poco la tarea de realizar la medición correctamente y obtuvimos unos resultados un tanto extraños. Cuestionario. Explique qué son las propiedades intensivas y extensivas de la materia, citando algunos ejemplos. Las propiedades intensivas son aquellas que se van a mantener inalterables aunque la cantidad de materia varíe, mientras que las propiedades extensivas varían en función de la cantidad de materia en un cuerpo. Algunos ejemplos de propiedades intensivas son la temperatura, el punto de ebullición, la concentración o el brillo, mientras que algunos ejemplos de propiedades extensivas son el peso, el tamaño, el volumen o la entropía. 2. Defina masa, volumen y peso. La masa es la magnitud física que indica la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El volumen es una magnitud escalar que expresa las tres dimensiones de un cuerpo: longitud, anchura y altura. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. 3. ¿Qué parámetros afectan los valores de densidad? Explique. Temperatura, burbujas de aire o impurezas, presión del aire de un fluido, viscosidad, densidad relativa, gravedad específica, densidad absoluta. Debido a que si alguno de ellos no es congruente, por ejemplo, la temperatura influye en el espacio necesario para que quepan los átomos en una molécula. La vibración aumenta con una temperatura más alta, lo que separa más los átomos y por último reduce el valor de densidad. Número 4. ¿Qué tipo de propiedades son la masa, volumen y la densidad? ¿Por qué? La masa y el volumen son propiedades extensivas, porque estas dependen de la cantidad de materia que contenga la sustancia. La densidad es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia que contiene una muestra. 5. Explique la diferencia que existe entre densidad y concentración. La diferencia entre densidad y concentración es que la densidad de una sustancia depende solo de la cantidad de materia dentro de un volumen dado, mientras que la concentración depende de la cantidad de materia y del compuesto que se encuentra ahí. Número 6. ¿Qué diferencia existe entre densidad absoluta, densidad relativa y peso específico relativo? ¿Y cuáles son sus unidades? La diferencia entre ellos consiste en que el peso específico relativo es la relación entre el peso de un volumen dado de material a cierta temperatura al peso de un volumen igual de agua a esa misma temperatura. La densidad absoluta es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia a una presión y a una temperatura determinada, lo que se corresponde con su peso al vacío, y la densidad relativa es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad de otra que se toma como referencia. Sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico y newtons sobre metro cúbico. 7. Explique la diferencia entre un aerómetro y un densímetro. La diferencia entre un aerómetro y un densímetro es el tipo de sustancia de la que miden la densidad. Un aerómetro mide la densidad de un gas, en cambio un densímetro mide la densidad de un líquido, aunque algunos densímetros particulares también pueden medir las densidades de sólidos. Número 8. ¿Cómo determinaría la densidad de un sólido? Explique. Con ayuda de un vaso precipitado se le agrega agua y lo colocamos en una balanza analítica. Se ata un hilo a un cuerpo sólido y se introduce sin topar paredes ni llegar al fondo y se mide. Se anota el resultado. Se suelta el sólido y se vuelve a medir. Volvemos a anotar el resultado y se calcula con la siguiente fórmula, que nos dice es muestra 2 menos muestra 1 sobre volumen. Bueno, yo les voy a dar la conclusión.
nos dice que en esta práctica nos fue de suma importancia, ya que retomamos el tema de densidad, esta vez de manera experimental aplicando a sustancias que usamos en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, por ejemplo, miel, aceite, vinagre, refresco, jabón líquido, champú, leche, y con instrumentos de medición tales como el densímetro y el pignómetro se calculó su densidad de cada una de las sustancias. Y con ello aprendimos a utilizar dichos instrumentos y también a cómo a aplicar correctamente las fórmulas para los cálculos de la densidad y la densidad relativa, ya que con el densímetro nos daba la medida pero en densidad relativa y se tenía que pasar a la densidad normal aplicando la fórmula. Y teniendo en cuenta que en nuestra vida académica y futura vida laboral industrial necesitamos contar con la capacidad para poder utilizarlo y saber cómo hacerlo. Y eso sería todo.